Imagina que tienes 17 años. Eres el menor de 8 hermanos. Nadie te toma en serio. Tu trabajo es cuidar ovejas en el campo, mientras tus hermanos van a la guerra. Eres invisible. Y un día llega un anciano a tu casa, mira a todos tus hermanos, los evalúa uno a uno y los rechaza a todos. Entonces alguien dice, casi con vergüenza, «Bueno, está el pequeño, está en el campo». Y el anciano dice, «Tráemelo». Lo que pasó después cambió el mundo. Ese muchacho se llamaba David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, nacido en Belén. Y si escuchas ese nombre y piensas automáticamente en una estatua de mármol blanco, olvídala. Esa imagen es de Miguel Ángel, 500 años después de Cristo. El David real era otra cosa completamente diferente. Era un hombre que mató a su primer oso con sus propias manos para defender sus ovejas, que creció durmiendo bajo las estrellas, componiendo canciones al sonido del viento, que tenía el tipo de carisma que hacía que la gente lo siguiera sin cuestionarlo, y también el tipo de pasión que lo llevaría a cometer los errores más devastadores de su vida. Vivió aproximadamente entre el año 1040 y el 970 a.C. Reinó 40 años sobre Israel, conquistó Jerusalén, estableció la capital de una nación, escribió la mayoría de los salmos, y se convirtió en la figura más importante de toda la historia judía y en una de las más influyentes de la historia de Occidente. Pero la historia real de David no es la historia que nos contaron en la escuela dominical. Es más sangrienta, más humana, más complicada, y hoy la vamos a contar completa, desde el principio, desde las colinas de Belén. Al final de este documental te voy a revelar algo sobre David que los historiadores han debatido durante décadas y que casi nadie en Internet ha explicado con claridad. Pero primero, tenemos que empezar desde el principio. Para entender a David, primero tienes que entender el mundo en el que nació. Israel no existía como lo conocemos hoy. Lo que había era una confederación de 12 tribus, tribus que a veces cooperaban y a veces se mataban entre sí, sin rey, sin capital, sin ejército permanente. Y eso era un problema, porque justo en esa época los filisteos estaban aplastando a Israel. Los filisteos, escúchame, porque esto es importante, no eran primitivos. Eran exactamente lo contrario. Tenían tecnología de hierro cuando Israel apenas usaba bronce. Tenían ciudades organizadas. Tenían uno de los ejércitos más poderosos de toda la región. Y llevaban años humillando a Israel. Habían capturado incluso el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado que tenía Israel, el símbolo de su pacto con Dios. Se la llevaron como trofeo de guerra. Fue en ese contexto de crisis nacional cuando Israel tomó una decisión histórica: pedir un rey. Hasta ese momento, Israel era gobernada por jueces, figuras militares y espirituales que surgían en momentos de crisis, lideraban y luego desaparecían. Pero el pueblo quería algo permanente. Quería lo que tenían los otros pueblos. El profeta Samuel se opuso. Dijo que Dios era el único rey que Israel necesitaba. Pero el pueblo insistió. Y así llegó Saúl al poder. Saúl, el primer rey de Israel. Un benjaminita impresionante físicamente, alto, fuerte, con todo el aspecto de lo que la gente esperaba de un rey. Y al principio fue exactamente lo que prometía ser. Ganó batallas, unificó las tribus, creó el comienzo de un estado. Pero espera, porque esto es importante para entender lo que viene después. Saúl tenía un defecto que resultaría fatal. Hacía lo que le convenía en lugar de lo que le ordenaba Dios. 2 veces desobedeció instrucciones directas, y esas 2 desobediencias le costarían todo. Samuel le dijo palabras que resonarían a lo largo de toda la historia de Israel. Porque desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti para que no seas rey. Fue en ese momento cuando Samuel recibió una instrucción extraña. Ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí, porque entre sus hijos hay alguien que Dios ya ha elegido para ser el próximo rey de Israel. Lo que Samuel encontró en Belén no era lo que esperaba. Llegó a la casa de Isaí. Y Isaí presentó a sus hijos uno a uno. El primero fue Eliab, imponente, alto, exactamente como Saúl. Y Samuel pensó, este es sin duda. Pero escuchó en su interior algo que lo detuvo.
No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Eliab no. Abinadab no. Samma no. 7 hijos de Isaí pasaron delante de Samuel. 7 veces la respuesta fue no. Y Samuel miró a Isaí y dijo, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí dudó antes de responder, como si la pregunta lo avergonzara un poco. Queda el menor, pero está en el campo cuidando las ovejas. Samuel dijo, manda a buscarlo, no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue. Lo que vino a continuación cambió la historia del mundo. David llegó del campo, olería a tierra, a animal, a trabajo real. Tenía el pelo cobrizo, según las fuentes, ojos brillantes, una presencia que, a pesar de su juventud, no pasaba desapercibida. Y cuando Samuel lo vio, escuchó aquello que había esperado todo el camino desde Ramá. Levántate y úngelelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Nadie fuera de esa habitación lo sabía. Nadie en Israel lo sabía. Saúl seguía siendo rey, y David volvería al campo a cuidar ovejas. Esto es algo que me parece fascinante de la historia de David. No, espera. Fascinante es palabra de robot. Lo que quiero decir es esto. Hay algo profundamente humano en esta escena. Imagínate en su lugar. Tienes 16, 17 años. Un anciano venerable llega a tu casa, te unge con aceite y te dice esencialmente que un día serás rey. Tus hermanos mayores, que llevan años guerreando y preparándose para liderar, no fueron elegidos. Tú sí. ¿Y luego qué? Vuelves al campo, a las ovejas, a la misma vida de siempre. Ninguna fanfarria, ningún desfile, ningún palacio. Solo tú, el campo y un secreto que no podías contarle a nadie. Ese tiempo en soledad moldeó a David de maneras que ningún palacio podría haberlo hecho. Fue en esos años que aprendió a tocar el arpa, que compuso canciones que 3000 años después siguen recitándose, que desarrolló una espiritualidad profunda y personal, un diálogo constante con Dios que nunca lo abandonaría, ni siquiera en sus peores momentos. Fue también en esos años que mató a su primer león y a su primer oso, solo, sin ayuda, para proteger sus ovejas. No lo menciona como hazaña, lo menciona casi de pasada, años después, cuando alguien duda de su capacidad para enfrentar a un gigante. Mató un león, mató un oso, el gigante será lo mismo. La confianza de ese hombre no venía de la soberbia, venía de la experiencia real. Y mientras David pastoreaba ovejas en Belén, en el palacio de Saúl, algo estaba empezando a romperse. Saúl había desobedecido a Dios, y los textos dicen algo perturbador. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu malo lo atormentaba. Sea cual sea tu interpretación de esas palabras, lo que los textos describen suena exactamente a lo que hoy llamaríamos una crisis psiquiátrica severa, episodios de paranoia, violencia repentina, depresión profunda, periodos de lucidez seguidos de colapso. Los sirvientes de Saúl buscaron una solución, y alguien tuvo una idea: la música. Que busquemos a alguien que sepa tocar el arpa. Cuando el espíritu malo venga sobre ti, él tocará y te aliviarás. Y uno de los sirvientes dijo: He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar bien. Es un hombre valiente y guerrero, de buen entendimiento y hermoso, y Dios está con él. Así fue como David llegó a la corte del rey Saúl, sin saber todavía lo que eso significaría. Era el año aproximadamente 1025 a.C., y los filisteos habían vuelto a atacar. Los dos ejércitos se habían posicionado en el valle de Ela, los israelitas en una colina, los filisteos en la otra, y entre ellos, un valle que nadie quería cruzar primero. Fue entonces cuando los filisteos sacaron su carta más intimidante, Goliat de Gat. Los textos dicen que medía 6 codos y un palmo. Distintas traducciones dan cifras que van desde 2,70 metros hasta casi 3 metros de altura.
Sea exactamente cuanto fuera, era un gigante. Llevaba armadura de bronce que pesaba aproximadamente 57 kilos. La punta de su lanza pesaba 7 kilos. Tenía su propio portaescudos que caminaba delante de él. Y cada mañana, durante 40 días, Goliat salió al valle y retó a Israel a un duelo singular. ¿Para qué ponéis en orden de batalla vuestros escuadrones? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo a él, vosotros seréis nuestros siervos. 40 días, 2 veces al día. Y nadie de Israel respondió. Nadie. 40 días de silencio aterrado. Ese fue el contexto en el que David llegó al campamento. No como guerrero, como mensajero. Sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército y su padre Isaí le había pedido que les llevara comida, pan, grano tostado, queso. David llegó, entregó la comida, empezó a saludar a sus hermanos y escuchó a Goliat. Y David hizo algo que nadie más había hecho. Preguntó, ¿qué le harán al hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? Sus hermanos se enfurecieron. Eliab le dijo, ¿para qué bajaste acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Herida familiar. La misma dinámica de siempre, el hermano menor que se pasa de la raya. Pero David no cedió, y las palabras llegaron hasta Saúl. Saúl lo mandó llamar, y David le dijo algo que tuvo que sonar absurdo. No desmaye el corazón de ningún hombre a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Saúl lo miró, un muchacho, un pastor, y dijo lo obvio. No puedes ir tú a pelear con ese filisteo, pues tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Fue entonces cuando David contó lo del león y lo del oso, sin presumir, con la calma de alguien que ha procesado esas experiencias y ha extraído de ellas una conclusión clara. El Dios que me libró de las garras del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Saúl no tenía opciones mejores. Dijo, ve, y que Dios esté contigo. Saúl intentó vestirlo con su propia armadura, el escudo, el yelmo de bronce, la cota de malla, y David se movió. Y no pudo. La armadura no era suya. La quitó. Tomó su cayado, fue al arroyo y eligió 5 piedras lisas, solo 5, las metió en su bolsa de pastor y tomó su honda, sin armadura, sin espada, con una honda de pastor, y fue al encuentro de Goliat. Lo que pasó a continuación es uno de los momentos más icónicos de toda la historia humana. Goliat lo vio venir y se ofendió. Soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David respondió con algo que merece ser leído despacio. Tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y corrió, no esperó, no dudó, corrió hacia Goliat, metió la mano en la bolsa, sacó una piedra, la puso en la honda, la giró. La piedra salió y golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó. David no tenía espada, así que usó la del propio Goliat para completar lo que la piedra había comenzado. El ejército filisteo huyó. Israel persiguió, ganó la batalla, y ese día un pastor de 17 años se convirtió en la figura más importante de su nación. Pero lo que viene después es todavía más complicado, porque la fama tiene un precio, y el precio que David estaba a punto de pagar tenía nombre, se llamaba Saúl. Saúl amó a David después de la victoria sobre Goliat. O más exactamente, Saúl admiró y necesitó a David. Lo llevó a palacio, lo nombró comandante militar, le dio a su hijo Jonatán como amigo, y Jonatán se enamoró de David. No en sentido romántico necesariamente, aunque los historiadores han debatido eso durante siglos. El texto dice que el alma de Jonatán se ligó al alma de David, que lo amó como a sí mismo. Era la amistad más profunda del Antiguo Testamento. Pero la popularidad de David empezó a crear un problema. Israel lo celebraba.
Las mujeres salían a las calles cuando los guerreros regresaban victoriosos y cantaban. Y la canción que cantaban era: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Saúl escuchó eso, y algo en él cambió. Le dieron a David 10.000 y a mí 1.000. Solo le falta el reino. Y desde ese día, los textos dicen que Saúl miró a David con recelo. El recelo se convirtió en miedo. El miedo se convirtió en paranoia. Y la paranoia se convirtió en algo mucho más oscuro. 2 veces, mientras David tocaba el arpa para calmarlo, Saúl arrojó su lanza contra él. 2 veces, David esquivó. Saúl entonces cambió de táctica. Lo puso al frente de batallas imposibles, esperando que los filisteos hicieran el trabajo que él no se atrevía a hacer directamente. Pero David ganaba cada batalla, su fama crecía, y la gente lo amaba más. Saúl ofreció a su hija mayor Merab a David en matrimonio, pero la retiró antes de cumplirlo. Luego supo que su hija menor, Mical, amaba a David, y Saúl pensó: la daré a David para que le sea tropiezo. La usó como trampa. La dote que pidió fue macabra, 100 prepucios de filisteos. Una misión suicida. David trajo 200, y así fue como David se convirtió en yerno del rey. No por afecto, por política, por una trampa que David convirtió en victoria. Esta es una de las características más fascinantes de David. Tiene una habilidad extraordinaria para transformar las trampas de sus enemigos en escalones. Jonatán hizo lo que pudo para proteger a David. Le advirtió cuando su padre tramaba su muerte. Le dio tiempo para escapar. Arriesgó su propia posición y su propia vida por su amigo. Donde tú mueras, moriré yo. Eso dijo, y lo dijo de verdad. Pero llegó un momento en que ni Jonatán podía proteger a David. Saúl mandó soldados a su casa para matarlo. Y fue Mical, su esposa, quien lo salvó. Lo descolgó por la ventana mientras los soldados esperaban afuera y puso una estatua en su cama con una cabellera de cabra sobre la cabeza para ganar tiempo. David escapó, sin posesiones, sin ejército, sin plan, solo, y comenzó el periodo más duro y más formativo de su vida, los años del desierto. Pero espera, porque antes de que David huyera, ocurrió algo que vale la pena detenerse a examinar. Fue a ver a Samuel, al anciano profeta que lo había ungido en secreto años atrás, como si necesitara confirmación, como si necesitara volver al principio antes de poder seguir adelante. Y los textos dicen que mientras estuvo con Samuel, cada soldado que Saúl enviaba a capturarlo también empezaba a profetizar en lugar de capturarlo, hasta que el propio Saúl fue personalmente, y él también comenzó a profetizar. Sea lo que sea que eso significa literalmente, el efecto narrativo es claro. Había algo alrededor de David que protegía su destino. Y ahora, con ese recordatorio fresco, David se internó en el desierto. Durante aproximadamente 10 años, David vivió como fugitivo. 10 años. Piénsalo, era el ungido, el futuro rey. Y pasó una década durmiendo en cuevas, moviéndose de ciudad en ciudad, sobreviviendo con lo que podía conseguir. Primero fue a la ciudad de Nob, donde estaba el tabernáculo. Llegó solo, hambriento. Al sacerdote Ahimelech, que estaba confundido de verlo sin escolta, le mintió para conseguir comida, pan sagrado, el pan de la proposición que solo los sacerdotes podían comer. Ahimelech se lo dio, y David también pidió una espada. Solo había una disponible, la de Goliat, que estaba guardada envuelta en una tela detrás del efod. David la tomó. No hay otra como ella, dámela. Pero alguien observaba esa escena, un sirviente de Saúl llamado Doeg el Edomita, y ese encuentro tendría consecuencias terribles para los sacerdotes de Nob, consecuencias de las que David se culparía el resto de su vida. Siguió huyendo, fue a Gat, a la ciudad del propio Goliat, a tierra filistea, creyendo que allí Saúl no podría tocarlo. Pero cuando los sirvientes del rey filisteo Aquís lo reconocieron, David tuvo que fingir locura para sobrevivir. Comenzó a arañar las puertas y a babear por la barba. Aquís dijo: ¿Veis que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traéis? David escapó de nuevo. Fue a la cueva de Adulam, y allí empezaron a llegar hombres, 400 en principio, los desesperados, los endeudados, los amargados, los que tenían problemas con la ley o con sus acreedores, los marginados de Israel. Y David los convirtió en un ejército.
Eventualmente serían 600. Y David los disciplinó, los entrenó, los organizó. Esos 600 hombres se convertirían en la base de su poder futuro. Muchos de los mejores generales que tendría David como rey salieron de esos años del desierto. Pero la vida del fugitivo tenía su propio código moral. Hubo un momento que define perfectamente el carácter de David en este período. Saúl estaba buscándolo por todo el desierto de Engadi con 3,000 soldados. Y en algún momento, Saúl entró solo en una cueva para aliviarse. Adentro de esa cueva estaba David, con sus hombres. Sus hombres le dijeron: «Este es el día del que Dios te habló. Puedes hacerlo ahora». David se acercó sigilosamente, pero solo cortó un pedazo del manto de Saúl, y luego su corazón lo acusó incluso por eso. Cuando Saúl salió, David salió detrás y se inclinó. «Rey, mi señor». Saúl se volvió sorprendido, y David le mostró el pedazo del manto. «Mira, podría haberte matado, pero no lo hice. No extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Dios». Saúl lloró, literalmente lloró. «¿Eres tú el que habla así, hijo mío David? Más justo eres tú que yo». Y luego Saúl fue a su casa. Y David volvió a la fortaleza del desierto, porque sabía que la lucidez de Saúl no duraría. Nabal y Abigail. Hay un episodio en este periodo que casi nunca se cuenta, pero que revela mucho sobre David. David y sus hombres habían protegido los rebaños de un hombre rico llamado Nabal durante la época de Esquila, una protección no pedida pero real. Y David envió mensajeros a pedir algo de comida y provisiones. Nabal respondió con insultos. David montó en cólera. «Ceñid cada uno su espada». 400 hombres armados marcharon hacia la hacienda de Nabal, pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró y actuó con una velocidad y una inteligencia extraordinarias. Cargó burros con provisiones y salió al encuentro de David. Le habló con una elocuencia que lo detuvo en seco. «No derrame sangre, mi señor, ni tome venganza con su propia mano. Cuando el Señor haya hecho bien a mi señor, acuérdate de tu sierva». David se detuvo y dijo algo que muestra su autoconciencia. «Bendita seas tú, que me has impedido ir a derramar sangre y vengarme con mi propia mano». Nabal murió de un ataque 10 días después, aparentemente de impresión cuando su esposa le contó lo que había pasado. Y David mandó a buscar a Abigail, se casó con ella, estaba construyendo alianzas, familia, influencia, incluso en el desierto. David era siempre David, y entonces llegó el día en que Saúl murió. La batalla de Gilboa. Los filisteos atacaron con fuerza masiva. El ejército de Saúl fue aplastado. Sus 3 hijos mayores murieron en combate, entre ellos Jonatán, el mejor amigo de David, el hombre que lo había protegido, el hombre que había puesto su propia vida en riesgo por él. Saúl, herido y viendo que todo estaba perdido, le pidió a su escudero que lo matara para no caer vivo en manos filisteas. El escudero no pudo, tenía demasiado miedo, y Saúl cayó sobre su propia espada. Los filisteos encontraron el cuerpo al día siguiente, le cortaron la cabeza, colgaron su cuerpo en los muros de la ciudad de Bet-San. Cuando David recibió la noticia, lo que hizo sorprendió a todos. Lloró, no celebró, no dijo finalmente. Lloró y compuso una elegía, un poema fúnebre, que ordenó que se enseñara a todos en Judá. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Y luego escribió sobre Jonatán algo que sigue siendo uno de los versos más emocionalmente honestos de toda la Biblia. «Tu amor me era más maravilloso que el amor de las mujeres». Ese llanto por Saúl no era hipocresía, era la coherencia de David con sus propios valores. Había tenido 2 oportunidades claras de matar a Saúl, las había rechazado ambas, y ahora que Saúl había muerto, lo lloraba como a un padre. Pero la muerte de Saúl no trajo la paz automática, porque quedaba Isboset,
el hijo de Saúl, y el general Abner lo hizo rey sobre el resto de Israel, mientras David se establecía en Hebrón como rey de Judá solamente. Durante 2 años hubo guerra civil entre los seguidores de Isboset y los seguidores de David. Y luego Abner, el hombre detrás del trono de Isboset, tuvo un conflicto personal con Isboset y decidió cambiar de bando. Contactó a David, negoció. Joab, el general de David, desconfiaba de Abner, y en un acto de venganza personal y cálculo político lo mató. David dijo que era inocente de esa sangre, y lloró también por Abner. ¿Estaba siendo sincero o era política? Probablemente las dos cosas. David era lo suficientemente complejo para que ambas fueran verdad al mismo tiempo. Isboset fue asesinado por 2 de sus propios capitanes, que pensaron que le harían un favor a David. David los ejecutó por el crimen. Y las tribus de Israel vinieron a Hebrón, y dijeron a David: «Henos aquí, tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras el que sacabas y metías a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel». David tenía 30 años, y se convirtió en rey de todo Israel. Detente un segundo. Llevamos 45 minutos en la vida de este hombre, y ya has visto al pastor, al guerrero, al fugitivo, al hombre que perdonó a quien quería matarlo, al que lloró a sus enemigos. Pero aquí viene lo que te prometí al principio. La segunda mitad de la vida de David es todavía más intensa que la primera, porque hasta ahora David era el héroe, el perseguido, el que resistía la injusticia. Lo que viene ahora muestra a otro David completamente, uno que comete injusticia, uno que falla catastrófica y humanamente, y uno que tiene que vivir con las consecuencias. Quédate, porque esto es donde la historia se vuelve realmente grande. Lo primero que David necesitaba era una capital. Hebrón era tierra de Judá. Si gobernaba desde allí, siempre parecería el rey del sur gobernando sobre el norte. Necesitaba un lugar neutral, un lugar que no perteneciera a ninguna tribu. Y lo encontró: Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén se llamaban jebuseos, y cuando David llegó, le dijeron algo con un sarcasmo monumental: «No entrarás aquí, los ciegos y los cojos te rechazarán». En otras palabras, esta ciudad es tan inexpugnable que incluso los ciegos y los cojos podrían defenderla contra ti. David prometió que el primero que tomara la ciudad sería su comandante en jefe. Joab encontró la manera: un túnel de agua, probablemente la misma Tzinor que mencionan los textos, que pasaba por dentro de las murallas. Lo escalaron desde dentro. Jerusalén cayó. David la llamó la ciudad de David. Construyó su palacio allí y declaró que sería el centro de Israel. Pero una capital política no era suficiente. David necesitaba también el centro religioso, el Arca de la Alianza. El arca llevaba años olvidada en casa de un hombre llamado Abinadab. Desde que los filisteos la capturaron y la devolvieron aterrados por las plagas que desató entre ellos, nadie la había movido. El primer intento de traerla a Jerusalén fue un desastre. La estaban transportando en un carro y un buey tropezó. Un hombre llamado Usa extendió su mano para estabilizar el arca y murió en el acto. David se enojó y luego tuvo miedo. ¿Cómo se lleva el arca correctamente? Esperó 3 meses. Aprendió el protocolo correcto. El arca debía ser llevada en hombros por los levitas, con varas que nunca debían retirarse, no en un carro. El segundo intento fue diferente. Esta fue una de las escenas más inusuales y humanamente auténticas de toda la vida de David. El rey de Israel, en vez de entrar en Jerusalén en procesión solemne sobre un carro de guerra, bailó con todo su cuerpo, sin inhibiciones. Danzaba delante del Señor con toda su fuerza. Tenía un lino sencillo puesto, no su armadura real, y bailó, en público, frente a todo su pueblo. Su esposa Mical lo vio desde una ventana y lo miró con desprecio. Cuando David llegó a casa, ella lo confrontó con sarcasmo. «Qué glorioso ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose ante las siervas de sus siervos». Y David respondió con una dignidad perfecta: «Fue delante del Señor que me prefirió a tu padre, y me humillaré más todavía, seré bajo a mis propios ojos». La tensión entre el rey político que Mical esperaba y el hombre espiritual que David realmente era está capturada perfectamente en ese intercambio.
David soñaba con construir un templo para el arca, un templo permanente de piedra, pero el profeta Natán le transmitió una respuesta divina. Tú no construirás el templo, has derramado mucha sangre, será tu hijo quien lo construya. Fue una de las pocas peticiones que David hizo que fue rechazada directamente, y David lo aceptó, sin amargura, con gratitud por lo que sí había recibido. Esa capacidad de aceptar el no sin romperse es otra de las marcas del carácter de David. Pero el período más oscuro de su vida estaba a punto de comenzar. Era primavera, la época en que los reyes van a la guerra. Pero David no fue. Eso es todo lo que dice el texto al principio. Una frase aparentemente neutra, pero cargada de consecuencias. Se quedó en Jerusalén mientras Joab dirigía el ejército contra los amonitas, y una tarde, incapaz de dormir, subió a la azotea de su palacio, y vio a una mujer bañándose. La preguntó por la mujer, le dijeron su nombre: Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Heteo. La última parte era importante. Urías era uno de sus 30 valientes, uno de los mejores soldados de David. Un hombre que le había dado su lealtad absoluta. David la mandó a buscar y cometió adulterio con ella. No voy a suavizar lo que pasó. No era una historia de amor. Era el rey usando su poder para tomar lo que no era suyo. Punto. Betsabé quedó embarazada, y David intentó cubrir lo que había hecho. Mandó llamar a Urías del frente de batalla, con la excusa de preguntarle por el estado de la guerra, y luego le dijo que fuera a su casa, a descansar, a estar con su esposa. Urías fue, pero no entró a su casa. Durmió en la entrada del palacio con los sirvientes. Cuando David le preguntó por qué, Urías respondió con una integridad que debería haberle ardido en el alma a David: el arca y el pueblo de Israel están en chozas, y mi señor Joab con sus soldados acampan en campo raso. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Vive Dios que no haré tal cosa. El hombre cuya esposa David había tomado tenía más honor que el propio rey. David intentó embriagarlo. Urías siguió sin ir a su casa. Entonces David hizo algo imperdonable. Escribió una carta a Joab y la envió a través del propio Urías. La carta decía: Poned a Urías en el frente de la batalla más dura y retiraos de él para que sea herido y muera. Urías llevó su propia sentencia de muerte. Joab lo hizo. Urías murió en batalla, y Betsabé hizo duelo por su marido muerto. Y cuando el duelo pasó, David la tomó como esposa, y nació el niño. El texto dice lo que pocas veces dice con esta claridad: lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Durante un tiempo pareció que nadie lo sabía, que David lo había cubierto todo, pero vino el profeta Natán. Y Natán no llegó con acusaciones directas, llegó con una parábola. Había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. El pobre no tenía nada, excepto una pequeña oveja que había comprado. La criaba junto a sus hijos, comía de su pan y bebía de su vaso. Era como una hija para él. Y llegó un viajero al rico, y éste, no queriendo tomar de sus propias ovejas, tomó la oveja del hombre pobre. David ardió de indignación. Vive el Señor, que el que tal hizo merece morir. Debe pagar 4 veces la oveja. Y Natán le miró y dijo 4 palabras que han resonado a través de los siglos: Tú eres ese hombre. Natán describió las consecuencias que vendrían. La espada no se apartaría de la casa de David. El mal que había hecho en secreto se haría en público. Lo que había tomado sería tomado de él. Y David dijo algo que nadie esperaba de un rey antiguo. No se defendió, no mandó matar al profeta, no buscó excusas. Dijo simplemente: He pecado contra el Señor. Natán le dijo: El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás, pero el niño que nació morirá. David ayunó, oró, lloró, se echó al suelo durante 7 días. Cuando el niño murió, sus sirvientes tuvieron miedo de decírselo. Pensaron que podría hacerse daño. Pero David se enteró por sus susurros y se levantó, se bañó, se perfumó, fue a adorar y pidió que le trajeran comida. Sus sirvientes estaban desconcertados. ¿Cómo? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto, ¿te levantas y comes?
Y David dijo algo que es, filosóficamente, una de las reflexiones más sabias sobre el duelo en toda la literatura antigua. Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba porque pensaba, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Betsabé y David tuvieron otro hijo después. Lo llamaron Salomón, y Salomón sería el que construyera el templo que David había soñado. Pero antes de llegar a eso, David tendría que sobrevivir a la traición de alguien que lo destruyó más que ningún enemigo externo, su propio hijo, Absalón, el más hermoso de los hijos de David. Físicamente extraordinario. Los textos dicen que desde la planta del pie hasta la coronilla no había en él defecto, y su cabello, que nunca cortaba excepto una vez al año, cuando era demasiado pesado para llevarlo, pesaba 2 kilos en la balanza. Era el tipo de hombre que paraba el tiempo cuando entraba a un lugar y odiaba a su padre. El odio de Absalón tenía una raíz específica. Su hermana Tamar había sido violada por su medio hermano Amnón. Tamar fue a casa de Absalón destrozada, y Absalón esperó 2 años, y luego mató a Amnón, y huyó. David lo lloró, pero no lo llamó de regreso. Pasaron 3 años en ese exilio voluntario. Joab maniobró para reconciliarlos. David cedió. Absalón regresó a Jerusalén. Pero David no quiso verlo. 2 años más sin que el padre viera al hijo. Finalmente, después de que Absalón quemó el campo de Joab para forzar una reunión, David lo recibió. Se inclinaron el uno ante el otro. ¿Reconciliación? No, Absalón ya había tomado su decisión. Durante 4 años se puso en las puertas de Jerusalén, llegando antes que nadie, interceptando a todos los que venían de las tribus a buscar justicia del rey. Los escuchaba. Les decía, tu causa es buena y justa, lástima que el rey no tiene a nadie que te oiga. Y añadía, ojalá me pusieran por juez en la tierra, todo el que tuviera pleito o causa vendría a mí, y yo le haría justicia. Y cuando la gente quería hacerle reverencia, él extendía la mano, los tomaba y los besaba. Así dice el texto, Absalón robaba el corazón de los hombres de Israel. 4 años de campaña política meticulosa, y cuando tuvo suficiente apoyo, envió mensajeros a todas las tribus. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Cuando la noticia llegó a David, no mandó al ejército, no cerró las puertas, no se preparó para el asedio. Dijo, levantaos y huyamos, no por cobardía, por no querer que la ciudad fuera destruida por su causa, por preservar Jerusalén. Y David salió de su capital, descalzo, con la cabeza cubierta, llorando. La gente alrededor también lloraba. El rey que había conquistado Jerusalén, que había derrotado a todos sus enemigos, que había reinado durante décadas, salía de su propia ciudad huyendo de su propio hijo. Hubo un hombre que se unió a la huida de David y que no tenía por qué hacerlo. Un filisteo llamado Itai de Gat, que apenas llevaba un día con David. David le dijo que podía irse. ¿Para qué vas tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey porque eres extranjero. Vuelve a tu lugar. E Itai respondió, vive el Señor y vive mi señor el rey, que donde mi señor el rey esté, ya sea para morir o para vivir, allí también estará tu siervo. ¿Cuántas veces una persona de fuera ve en David lo que algunos de dentro no pueden ver? Absalón llegó a Jerusalén, tomó el palacio, y para demostrar que la ruptura con su padre era total e irreversible, hizo exactamente lo que Natán había profetizado años antes. En la azotea del palacio de David, delante de todo Israel, durmió con las concubinas de su padre. Fue una declaración política, no solo personal. No hay vuelta atrás. Pero el consejo que Absalón siguió para perseguir a David fue malo. Husai de Arquita, que aparentaba ser un traidor a David pero seguía siendo su espía, convenció a Absalón de esperar y reagrupar en lugar de perseguir inmediatamente. Esa demora le dio tiempo a David. La batalla final ocurrió en el bosque de Efraín. El ejército de David, liderado por Joab, era más pequeño pero más experimentado, más disciplinado, y el bosque consumió a los rebeldes. Los textos dicen que el bosque mató más gente que la espada. David había dado una orden explícita: tratadle suavemente al joven Absalón. Pero Absalón
Huyendo en su mula, pasó por debajo de un gran terebinto, y su cabello, el mismo cabello que era símbolo de su belleza, se enredó en las ramas. La mula siguió. Absalón quedó colgado en el árbol. Joab, que sabía lo que tenía que hacer aunque David no quisiera reconocerlo, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía vivía. Cuando David recibió la noticia de la victoria, la primera pregunta que hizo fue sobre su hijo. ¿El joven Absalón está bien? Y cuando supo que había muerto, «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo hubiera muerto en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» La victoria sobre la rebelión de Absalón fue la victoria más amarga de la vida de David. Joab le dijo duramente: «Has avergonzado hoy los rostros de todos tus siervos que hoy han salvado tu vida. Levántate y sal a hablar a tus siervos». Y David se levantó y se sentó en la puerta, y el pueblo pasó delante de él, porque incluso roto de dolor, David entendía que un rey tiene deberes. David regresó a Jerusalén. No volvió como el mismo hombre que había salido. Ningún hombre podría hacerlo, pero volvió. Los últimos años de su reinado fueron complicados. Hubo otra rebelión, más pequeña. Hubo hambre durante 3 años. Hubo una decisión de censar al pueblo que David tomaría como otro de sus errores y que trajo una plaga terrible. Y David envejeció. Los textos lo describen con una franqueza que no tiene nada de heroica. El rey David era viejo y entrado en años. Lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. El mismo cuerpo que había corrido hacia Goliat, que había escalado fortalezas, que había sobrevivido años en el desierto, ya no respondía. Y mientras envejecía, un conflicto de sucesión comenzó a gestarse. Adonías, su hijo mayor vivo, comenzó a prepararse para ser rey. Organizó carros, jinetes, 50 hombres que corrieran delante de él. Hizo un banquete e invitó a los generales y a los sacerdotes aliados con él. Pero no invitó al profeta Natán, ni al sacerdote Sadoc, ni a Salomón. Natán fue a Betsabé. Le dijo: «¿No has oído que Adonías reina ya y que David nuestro señor no lo sabe? Si quieres salvar tu vida y la vida de tu hijo Salomón, actúa ahora». Betsabé fue al rey, y con la claridad y la urgencia de alguien que ha aprendido a hablarle la verdad al poder, le recordó a David que él había prometido que Salomón sería rey. David actuó inmediatamente, a pesar de su debilidad física, con la decisión de siempre: «Traedme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada». Salomón fue ungido rey esa misma tarde, en la fuente de Gihón, con fanfarria de trompetas, con el pueblo gritando: «¡Viva el rey Salomón!». Cuando Adonías y sus invitados escucharon el sonido, preguntaron. Y cuando les dijeron lo que había ocurrido, el banquete se disolvió instantáneamente. Cada uno fue a su casa. El asunto Adonías terminó en ese momento. Antes de morir, David llamó a Salomón y le dejó sus últimas palabras. No eran solo palabras de padre a hijo, eran el testamento de un hombre que había vivido más plenamente y más erráticamente que casi ningún otro en la historia. Le dijo: «Esfuérzate y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios». Y también le dio instrucciones políticas específicas sobre quién recompensar, sobre quién no debía quedar impune. David sabía que un reino necesita tanto sabiduría espiritual como realismo político para sobrevivir. Le estaba enseñando a Salomón a ser complejo, a ser rey completo. Y luego David murió. Había reinado 7 años sobre Judá, 33 sobre todo Israel, 40 años en total. Tenía 70 años. Y fue enterrado en la ciudad de David, en Jerusalén. Aquí está lo que te prometí al principio, lo que casi ningún documental menciona. No es un dato arqueológico secreto, no es una teoría conspirativa, es algo más profundo que eso, es una pregunta. ¿Por qué David? De todos los personajes de la historia bíblica, de todos los reyes de Israel, ¿por qué David es el que recibe el título de hombre conforme al corazón de Dios? Porque cometió adulterio, fue cómplice del asesinato de Urías, falló como padre de maneras devastadoras. Sus hijos se odiaban y se mataban entre sí. Mintió, huyó,
A veces tomó decisiones cuestionables. ¿Cómo puede ese hombre ser el favorito de Dios? Aquí está mi respuesta. Y es la respuesta que los propios textos dan, implícita pero inequívocamente. No se trata de perfección, se trata de respuesta. Cada vez que David caía, se levantaba y volvía, no a medias, completamente, con los salmos más honestos y más quebrantados que la literatura religiosa ha producido. Leed el Salmo 51, escrito después del episodio de Betsabé. No dice, Señor, no fue para tanto. No dice, Señor, mira todo lo bueno que he hecho. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que diferencia a David de Saúl. Cuando Saúl pecó, buscó excusas. El pueblo tomó el botín. Tuve que hacerlo porque las circunstancias... Cuando David pecó, no buscó excusas. Dijo, soy yo lo hice. Los salmos son quizás el legado más extraordinario de David. 150 poemas, 56 de ellos atribuidos directamente a David por los propios títulos del texto hebreo. Son canciones de victoria, canciones de desesperación, canciones de alabanza extática, canciones de duda abierta. El Salmo 22 empieza con las palabras que siglos después gritaría Jesús desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 23, el más famoso, empieza con estas palabras que casi todos los que hablan español pueden completar de memoria: El Señor es mi pastor, nada me faltará. David escribió eso. El mismo hombre que había sido literalmente pastor. El mismo hombre que había cometido el error más grande de su vida. Después. Lo escribió después. Eso es literalmente lo que se llama, en hebreo, teshuva, retorno, no simplemente arrepentimiento como sentimiento de culpa, retorno, volver, completamente. El legado de David es literalmente la columna vertebral de 3 de las religiones más grandes del mundo. Para el judaísmo, David es el rey modelo. El Mesías que esperan vendrá de la línea de David, no metafóricamente, literalmente. Los textos hablan de el Hijo de David como el título del rey futuro que restaurará a Israel. Para el cristianismo, Jesús es presentado desde las primeras páginas del Nuevo Testamento como Hijo de David. La genealogía en Mateo empieza con Abraham y pasa por David. El ángel le dice a María que su hijo heredará el trono de su padre David. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos fue recibida con el grito: «Hosana al Hijo de David». La conexión es teológicamente esencial, no ornamental. Para el Islam, Daud, como lo llaman, es un profeta. El Corán le atribuye sabiduría y poder excepcionales. La historia de David y Goliat aparece en la Sura al-Baqarah, y los Salmos, el Zabur, son considerados escritura revelada. Un hombre, un pastor de Belén nacido hace 3000 años, cuya historia moldeó la fe de aproximadamente la mitad de la humanidad. No hay ningún otro individuo en la historia de quien pueda decirse eso. Pensemos en esto un momento más. Cuando Natán confrontó a David, David no tenía por qué arrepentirse públicamente. Era el rey. Podría haber mandado matar a Natán. Podría haber silenciado la historia. Tenía el poder para eso. Pero los propios textos de David, escritos por él mismo, registran sus fallos. Los salmos penitenciales son su propia confesión. David eligió ser transparente sobre sus pecados. Y esa transparencia es lo que lo hace tan duradero, tan humano, tan accesible. No es un héroe sin manchas, es un héroe con cicatrices visibles. Y eso es quizás la lección más valiosa de toda su historia. No que seas perfecto, sino que cuando te caes, te levantes. Que cuando la hagas mal, lo reconozcas. Que tu fracaso no sea el final de tu historia. David falló, muchas veces, de maneras serias, y también gobernó, creó, adoró y amó de maneras que nadie antes había hecho. Todo en la misma vida, todo en la misma persona. El pastor, el guerrero, el fugitivo, el rey, el pecador, el arrepentido, el poeta, todo David. Y eso es todo lo que teníamos que contarte. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esto es una de las historias más extraordinarias que la humanidad ha guardado. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió,
¿Te hizo pensar o simplemente te pareció extraordinario? Cuéntamelo en los comentarios. Escríbeme qué parte de la vida de David no sabías o cuál te sorprendió más. Y si quieres que sigamos contando historias así, ya sabes lo que hay que hacer. Nos vemos en el próximo documental.